Ya, bienvenido a Guadalajara. Y pues Muchas mira, gracias. no a ti. O sea, quedé enamorada del libro. ¿De verdad? Sí, es muy emotivo, es como desde el primer momento en que lo lees, dije, no, me va a sacar lágrimas, seguro. Qué bueno. Entonces me gustó mucho cómo utilizaste los hashtags, los filtros. ¿Qué te motivó a contar la historia desde este formato tan millennial? Mira, lo curioso es que lo que me motivó a contar la historia es un poco mi incomodidad con las redes sociales. Ajá. A pesar de que yo las uso y que tengo todas las redes, bueno, no todas, pero digamos como las más importantes, Ajá. em, me empecé a enfrentar en los últimos años a una sensación de incomodidad con las redes sociales, porque empecé a darme cuenta que mucha gente, muchísima gente, está más viviendo a través de la... Y está el papá y la mamá y los tres niñitos, y están los cinco metidos en un teléfono, Sí, claro. en vez de hablarse. O no me gusta que haya una pareja que claramente está en una cita romántica en un restaurante y estén cada uno En el celular. en el celular en vez de estar besuqueándose, ¿entiendes? Eso me parece terrible, eso me parece incluso grave, porque eso no termina bien, eso no te hace bien al espíritu. ¿No? Y entonces esa incomodidad e esa inconformidad hizo que yo dijera, bueno, yo quiero escribir sobre eso. Porque además, escribir para mí es una manera como de hacer las paces con los problemas. Entonces, claro, yo sé que no los puedo solucionar, pero al menos los escribo y al escribirlo los ordeno en mi cabeza. Perfecto. Entonces después cuando empecé a trabajar la historia y decidí que iba a tener un personaje principal que tenía 17 años, Ajá. por lo tanto que iba a ser super millennial, súper hiperconectado, ni siquiera súper, sino que hiperconectado. Dije, bueno, él tiene que pensar en hashtags, él, en su mente tiene que estar siempre pensando en hashtags. Entonces por eso decidí empezar yo también a escribir con hashtags. Y los títulos de cada capítulo son hashtags, Sí, claro. como una especie como de juego un poco entre lo que el autor está haciendo y lo que el personaje está haciendo. Ok, perfecto. ¿Y por qué una historia homosexual? Porque, a ver, pensé, Eric lo tiene todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Él tiene una familia con mucha Dinero, lana, es abogado. súper fresita, tiene una mansión preciosa, tuvo buena educación, tiene buenos amigos, pero yo necesitaba que adentro de él hubiese algo que no lo dejara ser feliz, algo que él no atreviera a contar y que entonces lo hiciera sentirse muy incómodo en su propia piel para poder escudarse detrás de tantos filtros. Yo decía, Eric tiene que sentir que su vida es en blanco y negro. Por eso le pone filtros, para ponerla a color. ¿Qué puede hacer que él se sienta en blanco y negro? Esa fue la pregunta que me hice antes de empezar a escribir la historia. ¿Qué puede pasarle a él? ¿Qué secreto? ¿Qué puede pasarle a él que él sienta que hay algo adentro de su cabeza que no lo deja ser feliz? Y dije, mira, pues a lo mejor es gay. Como tantos muchachos hoy en día, y muchachas por supuesto, hombres y mujeres, que a pesar de que hoy en día es mucho más simple salir del closet, pero igual sienten que de pronto su familia no los apoya, que a lo mejor sus amigos dejarían de ser sus amigos, o a lo mejor en esta tontera que tienen de que para ellos más likes significan que los quieren más. A lo mejor si dicen o salen públicamente del closet van a dejar de ponerles tantos likes y entonces va a sentir que lo quieren menos. Por eso decidí que Eric iba a ser homosexual entonces y que eso iba a ser un poco su gran conflicto de cómo vivo una vida que no me atrevo a vivir y entonces la vivo a través de las redes sociales de manera falsa. Wow, Esa fue la manera en la que lo pensé. perfecto. Y la música, el libro tiene muchísima Sí, música. tiene como un soundtrack. Sí, claro. Tiene una banda sonora. Ajá, ¿estas canciones forman parte de tu playlist? Absolutamente. Yo soy lo suficientemente viejito Ay, claro. como para que la música de los 80 y principios de los 90 sea mi música. Sí, además de que le dan un punch extra a cada parte en donde tú ves ahí la letrita de la canción. Porque la letra tiene que ver con lo que está pasando. Exactamente. Sí, Entonces claro. lo que yo hice fue... La idea de la música vino de Jade.
del protagonista, claro. de la amiga, chava, de la chava, de la amiga. que es mi favorito, Jade. A mí, también. Porque entonces Jade tenía que tener cara. Ajá. Porque yo estaba que Jade fuera como la alcahueta, la que está llevando a Eric siempre para todas partes. La Entonces, que se dio cuenta desde el principio, cosa que no lo hizo él. por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, Jade tenía que tener un auto, un coche. Entonces decidí que fuera el coche de la abuela. Un coche así viejísimo. ¿Cómo son los coches viejos? Los coches viejos no tienen una radio para MP3 ni nada, tienen No, cassette. cassettes. O sea, yo tengo un tío que tiene un auto viejísimo en Chile y tiene cassette. Sí. Entonces dije, pues mira qué simpático, voy a hacer que Jade haga como cassettes, como mix. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, yo hacía mis mix de música en los cassettes. Sí. Entonces las canciones que a mí me gustaban, yo hacía mis temas, el lado A y el lado B. Y entonces dije, bueno, si Jade va a hacer unos mix de música, déjame como acotarlo a un tipo de música en particular, que es la música de los 80 y los 90, que es una música muy, muy poderosa, es una música además de grandes letras. Hoy en día la música es como más de, o sea, De no sé, ritmo, de de ritmos, beats, ajá. de beats. O sea, uno escucha a Shakira de los 90 y escucha a la Shakira de ahora y uno piensa como que le vino un derrame cerebral, porque hace 20 años, cuando yo vivía en México, o sea, era cuando ella empezó a pegar fuerte, sus composiciones, sus líricas y sus cosas eran espectaculares. Sí, claro. Y hoy en día es como un poquito patético. Entonces dije, bueno, va a ser así, va a ser como va a ser de los 80. Y después entonces hice un listado de canciones que a mí me gustan mucho de la época y traté como de identificar qué tonos tenía cada canción. Más triste, más alegre, más de amor, más de decepción. Y así las fui metiendo en momentos clave de la historia donde la letra de la canción tiene mucho que ver con lo que está viviendo Eric. No, y está súper padre, porque yo cuando veía decía, la voy a buscar en Spotify, y ya me ponía los audífonos y empezaba a leer y decía, wow, le da como que bueno, otro sabes, sentido diferente. mucha gente me ha comentado eso. Algunas personas me dijeron que habían hecho como el soundtrack, lo habían grabado en Spotify, o habían hecho un playlist y habían escuchado, habían leído el libro escuchando las canciones. Yo no lo he hecho. Deberías de Voy a hacerlo. Sí. Voy a hacerlo. Le da un cambio diferente. Me imagino. Sí, lo sientes más. Lejos de ser un libro que trata de la homosexualidad, el libro habla de aceptarnos tal cual somos y no escondernos a través de Instagram o de Twitter. Exactamente. Exacto. ¿Tú alguna vez pasaste por algo así? Mira, antes de contestar eso voy a profundizar un poco en una cosa que tú dijiste que me parece muy bien. A pesar de que el libro trata de la homosexualidad, aunque no trata solo, yo no creo que sea un libro que trate de la homosexualidad. Yo creo que sucede que el protagonista es gay, pero no es un libro que trate de eso. Y para mí eso es bien importante, porque para mí la homosexualidad no es un tema. La gente es rubia, la gente es morena, la gente es gorda, la gente es flaca, la gente es alta, la gente es gorda, la gente es gay, la gente es straight. A mí no es un tema. Por lo tanto, yo no quería hacer de ese tema un tema. Sucede que eso, lo importante para mí es que le rompen el corazón. Punto. Sí. Y se lo rompen de una manera bien triste. Entonces, por eso para mí era bien importante precisar que no se trata de un libro gay. Ahora, yo creo que lo bueno de tener la edad que tengo es que viví toda mi adolescencia y mi primera juventud sin redes sociales, no existían. No existía ni siquiera el internet. Entonces eso me da una perspectiva como para hoy usarlas teniendo claro que no son tan importantes. A diferencia a lo mejor de alguien que tiene 13 años hoy en día, que nació con Facebook, que no entiende que la vida puede existir sin un celular, y que va a tener un problema mucho más grave cuando se empieza a dar cuenta, como Eric, que de repente lo virtual no te sirve para resolver lo real. Que de repente hay dolores tan grandes como la muerte de un papá, que no existe un filtro que lo tape. O hay tristezas tan dolorosas que no existe un hashtag que lo manifieste, que sea capaz de expresar lo que están sintiendo. Por eso yo creo que la mejor manera de vivir es sin filtro. Y yo siempre he vivido sin filtro, lo que me ha metido en muchos problemas, por un lado, pero lo que me ha dado grandes satisfacciones por otro. Por el otro. Porque entonces no soy esclavo de ninguna imagen, no soy esclavo de ningún filtro, no soy esclavo de una imagen que no es la real y que se termina convirtiendo en una esclavitud. Pero cuando tú das una cara por redes sociales que no es la real, cuando tú te haces esclavo de un filtro,
estás jodido, porque vas a tener que mantenerlo, aunque no quieras. Vas a tener que mantenerlo y vas a terminar siendo un esclavo de ese filtro. Y nada bueno sale de la esclavitud. Sí, ¿no? Nada bueno. Así que mi manera de vivir la vida es sin filtro absolutamente. Perfecto. Cada protagonista tiene matices diferentes. Vemos que Jade es lo contrario a su mejor amigo. ¿Cómo fue la creación de cada uno de los personajes? Mira qué buena pregunta. Yo inventé a Chava al mismo tiempo que a Eric. O sea, para mí son un solo personaje, Chava y Eric. Son como el yin y el yang, embonan. Porque yo tenía que crear dos personas completamente opuestas que, sin embargo, cuando hicieran clic, macharan. Entonces, Eric es el rico, Chava es el pobre. Eric es el oscuro, Chava es luminoso. Eric es el hiperconectado, Chava ni siquiera sabemos si tiene celular. Eric es gay, Chava es straight. Eric no tiene recursos emocionales para enfrentar sus problemas. Chava los tiene todos. Son dos personas completamente distintas. Entonces yo quería que a lo largo de esa historia Chava se fuera como ericizando y Eric se fuera chavazizando de alguna manera. Que cada uno fuera aportando al otro algo que lo hiciera cambiar positivamente. Entonces cuando yo inventé los dos personajes, los inventé al mismo tiempo. Jade es otra cosa. Jade es la amiga que todos quisiéramos tener. Es como me gustaría ser a mí en la vida. Y Jade, yo sabía que era la otra punta del triángulo. Era exactamente, como el pegamento que iba a unir a Chava y Eric. Porque tanto Chava como Eric, si no fuera por Jade, se dejan de hablar a los 2 días. Es Jade la que, como lo sabe todo, desde el primer momento, manipula todo. Así los armé. Perfecto. Tienes una carrera de guionista bastante amplia. ¿De qué forma influye en la creación de la historia de los libros? Uy, mucho. Yo estudié literatura en la universidad hace 1000 años atrás. Y al poquito tiempo, yo estaba en primer año de universidad cuando empecé a escribir telenovelas. La primera telenovela que yo la hice fue a los 20 años en Chile, cuando estaba en primer año de universidad o en segundo año de universidad. Fue muy complicado porque cuando yo saqué esa telenovela, muchos profesores de la universidad me dejaron de hablar y no me dejaban entrar a clases. ¿Cómo? Ahora tenemos un alumno tonto que escribe tonteras. Entonces, durante muchos años yo lo pasé muy mal haciendo una cosa y la otra, porque me sentía culpable de hacer telenovelas, porque entonces la gente de la literatura como que me despreciaban. Hoy en día, a esta edad, bueno, a los 30 ya, me valió gorro, me vale gorro lo que la gente piense de mí. Yo hago lo que sé hacer y punto. Lo que los demás piensen de mí es prejuicio y problema de ellos, no mío. No me hago cargo yo de sus propios prejuicios. Entonces decidí que yo tenía 2 mundos muy poderosos, que era el literario y otro era el audiovisual. Y yo iba a echar manos de los dos a la hora de escribir. Entonces lo que hice fue mezclarlos. Y por eso para mí escribir es como hacer películas. Y mi intención a la hora de que alguien me lea es que cuando termine de leerme sienta que leyó una película más que leyó un libro. Entonces mi obsesión a la hora de escribir es generar imágenes. A mí me gusta generar imágenes. Cuando la gente me esté leyendo, yo quiero que esté viendo la película que yo estoy pensando en ese momento. No sé si lo logro del todo, pero mi intención es generar una película literaria. Por eso incluso la portada, cuando hablamos de la portada en la editorial, yo quiero que la portada sea como el póster de una película. Sí. Que no parezca mucho la portada de un libro, pero que parezca el póster de una película en el cine. Y sí, tiene mucho como de película. Sí, los colores. Sí. Perfecto. Por último, me encanta la forma en la que escribiste el libro, que es negación, ira, negación, dolor, aceptación. Que son las etapas del duelo. Exacto, era lo que te iba a preguntar.
¿Cómo nació la idea de escribirlo así? ¿De la muerte del papá? ¿De aceptarnos a nosotros mismos? Yo creo que el libro se trata del duelo, de eso se trata el libro, del duelo, de la pérdida. Se muere el papá, se muere la mamá, se muere el viejo Eric y nace un nuevo Eric, se muere de alguna mente su relación con Simon Davis. Es un libro de pérdidas, es un libro donde el personaje está perdiendo constantemente algo, está permanentemente de duelo. Entonces cuando me di cuenta de eso, porque eso suena muy inteligente dicho, pero eso, tengo que ser honesto, no fue la manera en la que lo pensé, sino que me di cuenta después que eso estaba así. Dije, pero espérate un momentito, si mi libro se trata sobre el duelo, déjame investigar sobre el duelo. Me puse a investigar sobre el duelo y descubrí que el duelo tiene 5 etapas, muy claras, muy marcadas, que son la negación, la ira, bla, 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 bla. Y dije, bueno, aquí tengo entonces la estructura del libro. Si mi personaje va a estar viviendo un proceso del duelo, aquí tengo los 5 estados de ánimo que va a vivir Eric a lo largo del libro. Entonces decidí darle al libro 5 partes y cada una tiene que ver con ese estado de ánimo. Y de esa manera se me estructuró el libro. Perfecto. Y Eric entonces cumple y pasa exactamente por cada una de esas etapas. Sí, se va dividiendo. Exactamente. Perfecto. José, tenemos en